Emocionadísimo por el informe de Barbacena o La ciudad de la locura. Le pedí al gran David Felipe Arran, bienvenido compañero como siempre. Muy buenas noches. Un informe. Claro, el informe resulta que no sé si va a dar tiempo esta noche a repasarlo. Oye, David, ¿qué películas hay de estos sanatorios del horror que realmente son significativas? Y sobre todo, como estamos haciendo en Cineclub, que es nuestro lema, y están basadas, ¿no?, edificadas sobre unos ladrillos de pura realidad que compiten, ¿no?, en misterio con lo que cuenta la ficción. Y madre mía, solo les diré que, bueno, luego os lo cuento, pero impresionante y terrorífica cinta checa. Estas cosas a mí me... Pero vamos a ir antes con otra película, quizá la más moderna de todos estos asilos del horror. Sí, yo creo que en este caso podemos comentar, como las veces que hemos hablado de las documentaciones, investigaciones que llevan a cabo guionistas y cineastas, de una conexión muy fuerte con hechos reales, de una herencia en este caso muy vinculada a informaciones que incluso se han hecho desaparecer, informaciones incómodas con respecto al tratamiento de los enfermos en los hospitales y, lo que se decía en la época, desde el 19, asilos, en ese sentido amplio que puede englobar desde un manicomio hasta un hospital. Es decir, cineastas que han incluso propuesto el hecho, como veremos, de que a lo mejor un periodista se puede internar en los pasillos de esos asilos y no salir. Que es la gran pesadilla la gran romántica, pesadilla, ¿no? Buscando la información. Y yendo de lo más actual para nuestros amigos de Cuarto Milenio, tenemos un título fundamental que es del año 2014, que es Asylum, el experimento. Este título propone nada menos que un viaje a el mundo de Edgar Allan Poe, porque parece que es el gran maestro, como siempre en la vanguardia. Edgar Allan Poe se iba a los temas de agenda de la época que nadie quería tocar, pues a él le interesaba cómo se trataba a los enfermos en los hospitales de la época. Bien. Este hospital en concreto es un relato del método del doctor Alquitrán y el profesor Pluma, año 1845, en el que Edgar Allan Poe hace un escaneo de cómo de pronto, ante tantas muertes repentinas en hospitales y asilos, de pronto aparecen médicos que intentan hacer un lavado de imagen, un blanqueamiento. Eso lo hace, por ejemplo, Charles Dickens, que se encuentra con el propio Poe en 1842 y se puso de moda visitar los asilos. Y había algunos que contaban lo que veían, porque efectivamente se había blanqueado, y había otros que no, y que decía, aquí hay una trastienda en estos asilos. ¿Qué significaba blanquear? ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente el índice de mortandad de los hospitales y de los asilos psiquiátricos era muy alto, y ya en el romanticismo se empezaba a investigar por qué demonios pasaban estas cosas. Es decir, parece que el hospital, parece que el asilo, parece que el sanatorio es ese lugar en el que nadie quiere mirar y uno confía en que los tratamientos médicos que se llevan a cabo con los enfermos son los correctos. El agujero negro social estaba ahí. Sí, haces un acto de fe y piensas que lo que ocurre allí está correcto. Y lo cierto es que no. Yendo a este en concreto, descubre una propuesta que hace Edgar Allan Poe sobre el sistema de alivio, que así se llamaba, en algunos manicomios de la época, y sobre todo, fruto de este desbarajuste que había, episodios reales de amotinamiento en hospitales. Es decir, cuando realmente los enfermos se sublevaban porque no soportaban los tratamientos. Esto pasaba en la época, y el inventor ficticio de este sistema es Monsieur Maillard, que es el personaje que inventa Edgar Allan Poe para demostrar que efectivamente, o para que ejemplificar, que había mala praxis. Este es el tema de la cuestión, la mala praxis hospitalaria. Y la gran fábula, la gran lección: ¿cómo es posible que en lugares destinados a cuidar de la salud de los enfermos se haga todo lo contrario? Y esto se recupera más de 150 años después. Exacto. Es la magia de los grandes, claro. Exacto. Que no quedan nunca viejos. Allan Poe será siempre moderno. Una película con Kate Beckinsale, Michael Caine, Ben Kingsley, con todo repaso médico a esas praxis. ¿Qué va a hacerle? ¿Tratarle qué si no? Haga los honores, doctor. ¿De verdad usted cree que voy a...? Vamos a una película bastante terrorífica, siguiendo con Edgar. Esta es la impresionante y terrorífica cinta checa. Vamos con... Que para que tú digas impresionante, terrorífica cinta y checa, sí, pues claro, es que ya eso es un no sé. Lunacy, año 2005, para haber acompañado, insisto, porque... ¿Esa es tu recomendación? Sí. Vamos a llamarles, no sé si darles las F o las C de Cineclub, o cuántas Cs,
Pero esta es de alta intensidad de miedo, ¿no? Sí, porque esta efectivamente recoge informes, recoge una propuesta, una película checa donde el cineasta investiga, en este caso, con papeles incluso provenientes de los archivos del propio Marqués de Sade, porque aquí hay una especie de viaje entre Edgar Allan Poe y el Marqués de Sade. Sade deja una serie de escritos acerca de Charenton, donde estuvo encerrado entre 1801 y 1814. Realmente esa etapa de donde él investiga acerca de cómo se trata a los enfermos, a los hospitalizados en centros psiquiátricos o manicomios, toca muy bien con Edgar Allan Poe esa investigación que lleva. Y entonces, el Lunacy, esta película, adapta a la época poscomunista un castillo regentado por un misterioso personaje que ficha a los peores locos satánicos de la época. Y claro, basándose en Edgar Allan Poe, basándose en el propio Marqués de Sade, nos habla de una colección de dementes. Y es que también había coleccionistas de locos. ¿Qué? Había coleccionistas de locos, es decir, había señores que, basándose en su poder, basándose en su capacidad que le confería el Estado para, tener esos lugares especiales para cuidar a la gente, pues hay una constante en todas estas películas que vamos a repasar rápidamente, que es ¿qué ocurre cuando el director de un hospital también está loco, es un enfermo, es un psicópata? Pero tiene poder y dinero para tener eso. Exacto. Como el quien tiene un zoo humano. Y sobre todo Iker tiene permiso del Estado, es decir, tiene permiso para poder hacer lo que quiera, porque ya ha sido reconocido, por lo tanto, nadie entra ahí a investigar. Y encima en Checoslovaquia. Aquí la trama es cómo va fichando, por ejemplo, a un loco extremo que sonámbulo perpetra todo tipo de crímenes. Entonces, este rastreador de criminales y de enfermos mentales lo que hace es coleccionarlos en su castillo. Una idea muy sadiana, una idea muy psicopática, pero bueno, que recomiendo que la vean, ya digo, con todas las precauciones. En la escala Richter-Arranz, esta peli es de los máximos, decías tú, de muy impresionante. ¿Me has dicho eso? Yo no la quiero ver. 8,5, 9. 8,5, 9. Vamos a tener que empezar a dar... Por ahí. Vayamos ahora... 9 como una sesión, ¿no? Como una sesión 9, efectivamente, un peliculón también estremecedor, escalofriante, de, mire usted por dónde, el director de Asylum. Parece que este señor, que es Brad Anderson, le interesa mucho, Iker, saber qué es lo que pasa. Y en este caso habla de la herencia real, insisto, real, del Hospital Bonner Medical Building de Danvers, en Massachusetts. Ahí pasaba de todo. Hasta tal punto pasaba de todo que el equipo de filmación deja intacto el material que encuentra en el hospital en el año 2001. Del miedo que les da. No solamente el miedo que les da, sino que hay momentos en el diario de rodaje, hablamos del gran David Caruso, que está anotado en el diario de rodaje, que vio algo pasando por la ventana y cita: no quería decírselo a nadie porque la gente empezaría a mirarme de forma extraña, por lo tanto omití la información. Una sombra, una figura. Peter Mullan, su coprotagonista, dice: este edificio provoca una curiosidad hiperactiva en mí. Me invita incluso con una voz interior a saltar desde el tejado del edificio. You okay? I want to go home. I wouldn't tell anybody about this. If they find out about Hank. El famoso tema de La casa nos habla. Eso o El es. lugar nos habla, de Amityville, la casa donde mata a tu familia, siempre según la versión de, evidentemente, los protagonistas, o hemos dicho muchas veces los edificios de Japón, Takashima Daira Daanchi, donde la gente venía de todo Japón porque la casa les hablaba, según ellos. Esto en pleno rodaje. Hasta tal punto la casa hablaba que cuando termina el rodaje de la película nosotros nos preguntamos por qué tiran el edificio entero. Un edificio protegido como parte del Patrimonio Nacional de los Estados Unidos, Iker. Demolido piedra a piedra. Es que hubo muchos fenómenos en la película. Hubo muchos fenómenos y sobre todo hay una red de laberintos, tela, que conectaban distintas estancias del hospital. En principio eran para las noches de invierno, por si había un problema de energía para que se pudiera acceder a las fuentes eléctricas del centro, pero fue abandonado en 1985.
Y ese laberinto de túneles tenía que albergar enfermeros y enfermeras para que pudieran atender, y aquí es donde viene lo grave del asunto, que se diseña en 1878 para albergar una capacidad de 500 pacientes, y en el año 1985 tiene más de 2.000 pacientes cuando es abandonado. Es decir, se produce una especie de concentración de enfermos mentales, porque luego es verdad que vinieron otros enfermos, y que toda esa gente deja una impregnación, deja una huella, deja incluso, que hemos rescatado algún fragmento, anuncios de coches de la época pegados en las paredes que están en la película. En este caso, un Datsun de 1977, donde pone el lema: de repente te vas a dar cuenta. Bueno, eso que pegaban los enfermos con celo está en la película. Es decir, ya digo, sangre, restos de ropa, todo lo que aparece en la película que uno pudiera pensar, bueno, estos es que... Tejidos, sí, de tejidos seres humanos. ¿Se les ha pasado? No. La realidad está ahí, ¿no? Y clama por ser descubierta. En esa época, cuando están rodando inundaciones, ratas, delincuencia, todo eso efectivamente aparece por allí, e incluso el caso real que citan, el escándalo de Patricia Wheeler, en realidad es un caso de la familia Amirol en la cercana Malden, Massachusetts, que fueron, vamos a decir, acosados por la opinión pública siendo inocentes, encerrados en el hospital. O sea, esa huella está. La pesadilla terrible. Eso es. Inocente, que te meten en un sitio de estos de laberinto. Exacto. Bajo el suelo. Exacto. Es decir, esos casos de mala praxis, de fallo médico, estaban en este hospital. La reportera, de hecho, Dorothy Rabinovich, gana el Pulitzer con ese caso en el año 2001 con No Crueler Tyrannies, no más tiranías crueles, ya basta. Año 2001, Iker, el reportaje. Ayer. Eso es. Bueno, vamos mucho más atrás, David. Hemos empezado por los últimos ejemplos del tentáculo inmenso del mundo del sanatorio del horror, y tenemos que ir a los años 40 y a uno muy marcado, quizá uno de los más célebres del mundo. Bedlam. Bueno, el Hospital Bedlam, una producción de la RKO con Boris Karloff, la última producción de Val Lewton con el gran actor, se basa en hechos reales, se parece mucho a lo que vimos en el cineclub de las morgues, porque efectivamente había una especie de costumbre de la alta burguesía con un doble sentido. Bueno, voy a ayudar a los enfermos del Hospital Bedlam de Londres, voy a aportar algo de mi patrimonio a esa comunidad, pero en realidad lo que querían era divertirse. Esto lo lleva, esas políticas las lleva un personaje muy siniestro que se llama el Dr. Monroe, que está documentado, que además es el primero que instaura la endogamia médica en la dirección de hospitales. El Dr. Monroe tiene un hijo, el hijo se queda con la dirección del hospital, con la praxis y el manual de su padre, el nieto se queda con la praxis y el manual. Eso sigue muy de moda, ¿eh? Eso sí, por eso te digo... No digo en los médicos, sino en todo. Que en todo, ¿no? Y entonces Bedlam se inspira, y esto es lo interesante, que cuando Val Lewton se reúne con Mark Robson, le dice: oye, aquí hay unos grabados de William Hogarth, que es el Rake's Progress, el progreso del pícaro, que se hacen entre 1732 y 1734, que están ambientados en Bedlam, sobre todo uno de ellos, que es el manicomio, y que aquí aparecen unas damas elegantes, bueno, pero que están con unas pobres gentes medio desnudas que hacen de reyes, de papas, de astrónomos, de todo tipo de personajes históricos. Como si fueran un circo. Como si fuera un circo. Investígamelo, ¿no? Y dice, bueno... Le dice Mark Robson, el director, dice: es que esto es real, si quieres te lo pongo en imágenes. Ese es el origen documental de Bedlam. Los grabados, las visitas de la alta sociedad a este hospital. El método de John Monroe, del doctor John Monroe, agárrate. Llegaba la paciente, la desnudaba, le aplicaba sanguijuelas en los brazos, incluso cortes en las arterias, purgas para vomitar, les afeitaba la cabeza, les aplicaba un baño frío y los abandonaba sobre unos lechos de paja con las ventanas abiertas, ya fuese pleno invierno, ya fuese verano, y aquí viene la fiesta, las puertas abiertas. Habitaciones comunicadas con el resto del maldito Hospital Bedlam. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues ahí había todo tipo de festejos en sentido amplio, sin vigilancia, donde la vida de los enfermos estaba al albur de cualquier otro enfermo que estuviese en el hospital. Y todo eso presenciado
por la alta sociedad de Londres, que iba a ver a los, está documentado, lunatics, los lunáticos, y pagaban 1 centavo por entrar. Se supone que tenían que hacer donaciones mayores, pero no. Ese es el tema, ¿no? Y eso todo es una película del año 46. Y eso es una película del año 46. Se documenta que el incremento que hay de esos casos, en el caso de este Hospital Bedlam, que estamos hablando, como digo, de 1732, 1734, es, agárrate, la adicción a la ginebra que aparece en Londres en esas fechas. Hay una conexión entre locura, entre enfermedad, y tú lo sabes muy bien, que la ginebra se daba hasta a los niños, porque se pensaba pues que era curativa, que si no sé qué, y se estaba cargando a la población. Separate dreams. Ours is a human world. Theirs is a bestial world, without reason, without soul. They're animals. Some are dogs. These I beat. Some are pigs. Those I let wallow in their own filth. Some are tigers. These I cage. Some, like this one, are doves. I've seen enough. But you haven't seen the other cages. I've seen enough. Por lo tanto, ahí tendríamos un hospital bastante terrorífico. A mí hay uno que te quería comentar, que tenemos aquí algunas fotos, que es una joya del polaco Wojciech Haas. Esto es una joya. Eso que tienes ahí atrás que te mira es eso, ¿no? Ese ojo se ese titula... Ese ojo en un cráneo. ¿Quién se le ocurrió ese cartel? Bueno, pues el título de la película es El sanatorio de la clepsidra, año 1973, y aquí tenemos el libro original, que invito a todos los amigos de Cuarto Milenio a que lo lean. Que yo no lo tengo. Bruno Schulz, editorial Montesinos. ¿De dónde puedes sacar esto? Bueno, hay que revolver en las librerías de viejo. Yo creo que en tu casa hay muchos misterios. Sí, pero bueno, sí, sigamos. Tenemos a un tipo que va a investigar, bueno, va a visitar a su padre al hospital. Dice, bueno, voy a ver a papá. Y lo que se encuentra cuando va a ver a papá es el infierno. Es decir, médicos que se divierten haciendo el mal, perpetrando el mal en los enfermos. Claro, el sustrato antisemita, puesto que Bruno Schulz era judío, está en esta trama, ¿no?, del sanatorio de la clepsidra, y que además este Joseph habla, fíjate, de que el tiempo de los hospitales es el tiempo de la segunda mano. ¿En qué consiste esto? Esta idea, que los enfermos conseguían revivir a Napoleón Bonaparte, a Beethoven, les daban nueva vida. Es decir, la segunda mano de los enfermos de los hospitales psiquiátricos hacían que volviesen a cobrar nueva vida estos personajes históricos. Es una idea muy interesante. Bruno Schulz muere en 1942 durante la ocupación nazi de Polonia, asesinado por la Gestapo. Es decir, se lo quitan de en medio. La película es prohibida por el Partido Comunista en Polonia y se estrena en Cannes de tapadillo, y Wojciech Haas, después de ese estreno de tapadillo, cuando se enteran los comunistas, le censuran y le dejan sin trabajar durante 8 años. Por lo menos no lo llevaron a un coljós o a un... Por lo menos no lo detuvieron. Al Gulag. Pero atención cuando entramos en el ámbito de la investigación periodística, que este es nuestro favorito. Voy a traer unos casos que son clásicos, pero que yo creo que nunca se han visto desde este punto de vista. La idea que tiene Samuel Fuller en 1963, Iker, de decir, voy a investigar los hospitales, pero ojo, estamos hablando año 63, electroshocks, lobotomías, tratamientos fortísimos, que él investiga. Samuel Fuller, el que para decir acción disparaba su pistola al aire. Esa es su manera de decir, empezamos a rodar, ¿no? Un tipo duro. Tipo duro, periodista antes que fraile, periodista antes que director de cine. Bueno, el periodista investiga en esta trama a 3 testigos de un crimen, de Corredor sin retorno, el título ya lo dice todo, Shock Corridor en el original, y que estos testigos son 3 enfermos mentales.
Uno es un veterano de la guerra de Corea, otro es un obeso adicto a la ópera y otro es un científico en un estado infantil. Los tres tienen un gran poder. Los tres se dan cuenta de que las investigaciones del periodista, en fin, pueden abrir varias cajas de Pandora del sistema de poder en los Estados Unidos que no conviene a nadie. Porque claro, hablamos de tipos que pueden acabar en un hospital psiquiátrico, pero que han ostentado cargos muy gordos, como es el caso del veterano de guerra o el científico. ¿Qué es lo que le pasa a este periodista? Que crea y recrea a Samuel Fuller después de investigar las técnicas terribles de los sanatorios. Lo que le pasa es que para entrar en el hospital hay un amigo suyo, médico, que le dice: no te preocupes, que te certifico y te diagnostico una demencia. Y él muy confiadamente se entrega a esa investigación. Pero claro, esa investigación también le incluye ese tratamiento de electroshocks que le hace víctima de una afasia, de una pérdida del lenguaje progresiva. Te voy a dejar puntos suspensivos para que nuestros amigos la vean. Es una película, yo diría que aunque es clásica y es cine negro, también tiene elementos terroríficos muy fuertes y reales, fruto de las investigaciones de Samuel Fuller. Seguimos con investigaciones de periodistas. Fíjate, Iker, un clásico que nos gusta a todos. Alguien voló sobre el nido del cuco. Todo el mundo, Jack Nicholson, el asunto de ese hospital psiquiátrico. La produce Milos Forman, grandísimo cineasta, el único que se atrevió a rodar este material, que es comprado por Kirk Douglas. Cuando se publica la novela de Ken Kesey, Kirk Douglas dice: lo voy a comprar. Tiene que esperar hasta que su hijo Michael Douglas lo adquiera. Bien. Michael Douglas le dice a Milos Forman: haz con este material lo que tú crees que debes hacer. Y este material lo consigue Ken Kesey, el joven Ken Kesey, 24 años, joven periodista, investigando y ofreciéndose como voluntario, aquí está el caso real de lo que se imaginó nuestro amigo Samuel Fuller en el 63, investigando en varios hospitales psiquiátricos de California y sometiéndose Ken Kesey a algunos de esos tratamientos. Es decir, ahora ya estamos en el plano de lo súper real. Es decir, que nadie se piense que alguien voló sobre el nido de cuco es una mera ficción. Una mera ficción de Milos Forman, porque no. Es decir, el libro, aunque es verdad que está novelado, de Ken Kesey, tiene el año 1962 dosieres, informaciones de praxis que se hacían en la época. Es decir, cuando a Jack Nicholson, cuando al personaje, al protagonista, le aplican esos shocks en las sienes, eso pasaba. Igual que pasaba las drogas psicodélicas que toma Ken Kesey, y sobre todo la película y la novela habla de las estructuras de poder, los laboratorios de estructuras de poder que se crean en los grandes hospitales de los Estados Unidos. ¿Hasta dónde puede el hombre obedecer sometido a circunstancias extremas, donde su salud está en juego? Esto es muy interesante, ¿no? La película gana 5 Oscar por estas investigaciones y entre ellas el Oscar al mejor actor. Seguimos con Michael Douglas. ¿Por qué? Porque a Michael Douglas le encantaban estos temas. Y había un proyecto bastante peliagudo que no había tocado nadie, que es el tema de las anestesias en los hospitales de los Estados Unidos. Michael Douglas, que venía de producir el tema de las aplicaciones de los electroshocks, etcétera, se quiso meter en esto protagonizando una película que se titula Coma, de Michael Crichton, escrita y coescrita también por un médico que es Robin Cook, que hace una investigación similar con respecto a las anestesias, la incompatibilidad de las anestesias, o más allá. ¿Se habrá experimentado con las anestesias? Porque claro, para aplicar las anestesias tú tienes que experimentar también en un momento dado con pacientes. Bueno, la película es un gran escándalo, de hecho no es una película... Son años 70 finales ya, ¿no? Año 78, no es una película de estas que vemos todos los días, por eso me interesa rescatarla. Es espectacular, reparto: Michael Douglas, Genevieve Bujold, Richard Widmark, Ed Harris, Tom Selleck y Rip Torn, sobre esas experimentaciones en torno a las anestesias en los Estados Unidos. Robin Cook, como digo, y Michael Crichton se ponen a trabajar. Menuda pareja, ¿eh? Y les dice... Atención, Michael Elrichman, el productor de la película. Los reúne a los dos y dice: quiero que me hagáis, fíjate, con los hospitales lo que Steven Spielberg ha hecho con los tiburones. Y tenéis además material, así que ya me lo estáis entregando. Se ponen a trabajar y ahora viene lo bueno. En los momentos de coma, porque hay una escena que quiero que los amigos de Cuarto Milenio la vean,
en los momentos de coma se ponen en suspensión varios cuerpos, pues, de gente que está viva, que está animada. Y les dice Michael Crichton, quiero que sean personas reales. Suspender en el aire en el año 78 a 15 personas vivas de un cable sujeto en el cuello y otro en las caderas, pues les produjo alguna que otra lesión y solo podían hacer tomas de 6 minutos. El resultado es una cinta extraordinaria, muy incómoda, que ha hecho historia de el cine de terror, el cine inquietante, pero que a nosotros nos vale para saber, como hacemos siempre en esta sección, que los cineastas, los guionistas, los escritores, Iker, tienen un interés enorme, como Cuarto Milenio, por saber la verdad de las cosas. Oye, que luego lo llevan a la ficción, pero la base es fruto de una profundísima investigación. Y por eso nos da tanto miedo. Coma, del griego coma, con K, sueño profundo. Exacto. Bueno, habría una sección solo para esos estados entre la vida y la muerte. Hay toda una sección. Exacto. Bueno, por no... ¿qué vamos a añadir a la lección magistral de don Felipe? David Felipe Arranz. Sí, Fernán Gómez. Exacto. Centenario. Centenario Fernán Y ahí tenemos Gómez. un cartel que pone manicomio. Luis María Delgado, centenario Fernán Gómez, en pleno franquismo, le propone hacer un estado de la cuestión con respecto a los tratamientos de los manicomios en España. Un tema también complejo, un tema además incómodo que no todo el mundo se atrevía a afrontar. Y en el caso de manicomio, año 54, dijeron, ¿de qué podemos partir? Del relato de Edgar Allan Poe. Es decir, la invención de la pólvora. Aquí, en este caso, empiezan a hablar de cómo en los hospitales se habla de establecimiento. Vamos al establecimiento. Porque claro, así te evitas de hablar de manicomio, etcétera. Vamos al establecimiento. El miedo que existe y el tabú. El tabú a nombrar la palabra manicomio, ¿no? Y hablan de, fíjate, es que se están riendo porque tiene una comedia, pero ojo, tiene una parte muy oscura porque estamos viendo aquí que hay un asesinato. Es decir, aunque tenemos un marco de la comedia, hay momentos muy negros. El sistema de benignidad lo llaman. O sea, todo para no nombrar las praxis y los efectos de los manicomios sobre enfermos. Y ahora viene lo bueno, que es la innovación de Luis M. Delgado y de Fernando Fernán Gómez, sobre los enfermos y los enfermeros, que nadie lo había tocado hasta ahora. En España, en los 50, se habla de el contagio al enfermero. Exacto. Es decir, si tú estás trabajando todo el día con personas que están desequilibradas, que necesitan un tratamiento, que en este caso, la trama de la película, hay una enfermedad que hace que produzcan y reproduzcan ad infinitum las palabras repetidas y que enloquecían las personas, uno de los enfermeros que está tratando a una paciente, pues le lleva a cometer un asesinato. Es decir, un enfermo arrastrado por la locura de sus pacientes. Así que si Coma fue en el 78 una especie de isleta solitaria y valiente, en los 50 en España también tenemos esta muestra. Y habría mucho más. Ese cuaderno de David vale oro, ¿eh? Ese cuaderno lo guardas todas las noches en un cofre bajo 7 llaves, yo lo sé. Trabajo a pico y pala. Y quiero agradecer además, de verdad, al ámbito cinéfilo, que es muy particular, y muchos grandes expertos, pues bueno, todo lo que nos hacen llegar, y en especial a David Felipe Arranz, de una labor que no era muy conocida, ¿no? Este bucear en la verdad del cine de terror. Y en esta misma lección, ¿cuántas cosas hemos aprendido de la propia historia del ser humano? Hasta la próxima, compañero. Hasta la próxima, Iker.